Muy bien, Santi, cambiamos de tema. Ahora vamos Bien. a saludar a Juan Manuel Carnevale. Juan Manuel, hola, bienvenido al canal. Hola, Hola Juan, hola, un saludo para todos. ¿Cómo están? ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hablamos del fondo, ¿sí? Nuevas exigencias. Contanos un poco en qué está esta situación con las novedades de esta semana, ¿sí? Donde se dio lo que esperábamos que se dé, por suerte. Bueno, la buena noticia es que estamos, como vos decís, festejando que se dio lo que todo el mundo esperaba, sin mayores agregados, o sea, sin mucho más que lo que se esperaba, pero que alcanza y te diría sobra para llegar tranquilos a fin de mandato y eventualmente tener una elección sin ningún tipo de presión económica y monetaria. Obviamente terminó la reunión con el fondo y el fondo, como es de costumbre, te dicen: señores, yo les aprobé el desembolso, vamos a tener una segunda revisión a fines de octubre y este acuerdo va a ser hasta diciembre de 2023. Y obviamente vinieron las recomendaciones, las sugerencias, los pedidos que hace el fondo, que básicamente dicen: uno, no me retrases el tipo de cambio oficial respecto de la inflación. Ese es probablemente el dato más importante, que es una exigencia que viene Ya desde... Sí, de mucho tiempo, y es algo, digamos, ya viene en el manual del fondo. Lo segundo que nos dicen es achiquen el déficit fiscal. Claro. Y acá es donde viene, digamos, la discusión. Cuando el fondo te dice achiquen el déficit fiscal, no te dice cómo lo tenés que hacer. Vos, para achicar el déficit fiscal, básicamente tenés o gastás menos como Estado o recaudás más. Y la recaudación es vía que crezca la economía, entonces vos con más gente y más empresas recaudás más con los mismos niveles de impuestos, o aumentás los niveles de impuestos. Obviamente, estos pedidos que acaba de hacer el fondo van a aplicar recién para el próximo gobierno, porque hay que tener en cuenta que, como te decía, la revisión de octubre va a ser ya pasadas las elecciones de octubre, y el acuerdo firmado actual vence en diciembre de 2023. Obviamente, todos los candidatos que se han presentado en la elección presidencial están haciendo reuniones con enviados del fondo, que de hecho son públicos, en donde ya se empieza a hablar del nuevo acuerdo. O sea, no hay que esperar al 10 de diciembre para hablar del nuevo acuerdo, sino que ya se está hablando del nuevo acuerdo, y es por eso que el Fondo Monetario dice: señores, bajen el déficit, no retrasen el tipo de cambio y achiquen los subsidios a la energía. Esos son, a grandes rasgos, los tres pedidos que está haciendo el fondo, y que obviamente el próximo gobierno va a tener que oír y va a tener que poner dentro de las condiciones a la hora de negociar. Juan, la capacidad prestable que tiene el Fondo Monetario, ¿por qué te digo esto? Porque se está escuchando que algún candidato plantea pedirle más dinero fresco al fondo contra alguna garantía de títulos. ¿Hay más capacidad prestable del fondo para la Argentina, crees? ¿O es una utopía? Por más que cambie de gobierno, que tengas otra confianza, ¿el Fondo Monetario puede prestar tanta cantidad de plata a la Argentina? ¿Y a qué tasa? Porque también habría sobregiro. Bueno, empecemos por la tasa, porque, digamos, por interés baila el mono. Argentina, como justamente nos están prestando más dinero del que nos podrían dar por, digamos, nuestras condiciones, por la cuota, está pagando una tasa del 9,30% anual. Es una tasa muy elevada para un país soberano, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente. Y volviendo a la primera parte de tu pregunta, Santiago, si nos podrían prestar más plata, mirá, en principio a la Argentina le tendrían que prestar hasta 4.000, 5.000 millones de dólares. Claro. O sea que los 44.000 que estamos hoy es un monto muy elevado, pero recordemos que el acuerdo firmado con el gobierno anterior pactaba desembolsos por 57.000 millones de dólares. Exacto, o sea, si respetamos el mismo contrato que se firmó allá por 2018,
eventualmente nos podrían dar 13.000 millones de dólares más, asumiendo que nuestra calidad crediticia no se deterioró entre 2018 y 2023, lo cual está claro que no pasó, o sea, estamos peor como país por la sequía, básicamente, pero Claro. Tenemos un antecedente que nos iban a prestar 57.000 millones de dólares. ¿Y existe este sistema para el Fondo Monetario de una especie de caución donde yo te pido plata pero te dejo garantía de títulos de deuda soberana? ¿O termina siendo prácticamente una garantía sobre lo mismo que te estoy prestando? Porque hay un único digamos, responsable, que es el Estado. Entonces, no sería un colateral de alguna manera, sino que sería parte de la misma garantía, porque si a vos te va mal, esos bonos van a valer cero. Exacto. Bueno, el tema es, está lo que se llama la operación de repo, Repurchase Agreement, que no es ni más ni menos que un pase en donde un país, un banco, alguien le entrega bonos a un banco y ese banco se toma de garantía esos bonos y sobre esos bonos te entrega un préstamo. Esas operaciones de repo que antiguamente se hacían en Argentina, se hicieron en los años 90 con mucha asiduidad y se hicieron, digamos, en la salida de la convertibilidad entre 2002 y hasta 2008, que cambió la normativa. Era una operación muy común y la ventaja que tenía era que vos, en vez de evaluar a la persona que te daba los bonos, evaluabas al bono, ¿sí? Evaluabas a la garantía y no al acreedor, al deudor. En este caso, como vos bien decís, Argentina, si entrega bonos en garantía, es lo mismo, porque, vamos de vuelta, lo está haciendo el Estado Nacional. Claro. Habría que ver si el Banco Central entrega los bonos en garantía, con esa figura le pueden encontrar la vuelta y hacer una especie de ripo, este pase, no con el Estado argentino, sino con el Banco Central, que no necesariamente tendría que ser con el Fondo Monetario, se podría hacer con otros organismos. Esa alternativa podría ser viable, pero vamos de vuelta. En el fondo, el garante de todo es el Estado argentino. Claro, hablando con Diana Mondino en esta pantalla, ella nos planteaba la necesidad de cancelar las LELIQ, las LEBAC y todos los intercambios que tiene el Tesoro con el Banco Central y de esta manera matarlos con un préstamo del exterior. Por eso te lo preguntaba si crees que es viable la posibilidad de que el fondo o algún organismo internacional nos diera, hablaban de 30.000 millones de dólares más. Mira, esto en Argentina 30.000 millones de dólares es un paquete de plata, claro. Pero cuando uno va a organismos internacionales, va a bancos del exterior, 30.000 millones de dólares es un préstamo relativamente tranquilo, vamos a decirlo así, es un monto manejable. O sea, esto no necesariamente hay que hacerlo con el Tesoro de los Estados Unidos, sino que, o con la Secretaría del Tesoro concretamente, sino que también se puede hacer con bancos privados. Me da la impresión que este formato de operación de repo sería pensada más para bancos privados que para organismos multilaterales de crédito. Los organismos te dan préstamos a vos país. Esto del repo, lo que tiene de bueno es que suponete que vos entregás un bono en garantía que vale $33, el AL30, por poner un número redondo. Si la calificación crediticia del país mejora, ese bono, en vez de valer 33, va a empezar a valer 45, 50, 60, y esa garantía que vos entregaste de la operación va a ser más fuerte. Claro. Cuando vos pedís un préstamo de estas características y sabiendo que estás haciendo un cambio de forma en lo que es el gobierno argentino, los bancos están interesados o estarían interesados en hacer este tipo de operaciones porque saben que la misma ganancia del bono, por el reperfilamiento de la deuda, va a hacer que ese préstamo se pague solo. Esa es la trampa de esto. Juan Manuel, hablando del corto plazo, ¿puede llegar a haber otra suba brusca de servicios públicos y tarifas como exige el fondo? Mira, cuando uno mira los mercados, vemos que, por un lado, el mercado le cree al gobierno que el tipo de cambio se va a mantener estable. Y esto es muy importante, por lo menos hasta el mes de octubre, pensando en tu pregunta. Es muy probable que vengan nuevos ajustes
en todo lo que es servicios públicos, porque los servicios siguen estando con un subsidio muy fuerte. Es cierto que hay una parte de la población, que ya es cerca del 17%, que está pagando las facturas a precios internacionales, pero también es cierto que hay más de un 80% de la población que está pagando muy por debajo del costo real de la energía, y estamos hablando que están pagando el 30 al 35% del valor total de la energía. Así que es muy probable que no ahora en el corto plazo, pero sí después de las elecciones de octubre, tengamos nuevos anuncios de aumentos de todo lo que es servicios públicos, que es en donde claramente el Fondo Monetario viene poniendo el ojo hace mucho tiempo. Juan, hablaban hoy de los controles con respecto a lo que tiene que ver con el puré. ¿Cómo van a ser esos controles? ¿Estuviste viendo algo? ¿De qué manera lo vas a controlar? Porque podés controlar el lado de la compra del dólar MEP, pero ¿cómo vas a controlar el otro lado? ¿O van a estar los bancos atentos a los nuevos ingresos de dinero? Bueno, lo que dice la normativa es que los bancos son los responsables de verificar el origen del dinero, y más cuando son depósitos en pesos, ¿sí? Depósitos por ventanilla. Obviamente ya hay toda un esquema de alertas tempranas para estos depósitos, pero lo que van a ver es justamente la recurrencia. ¿Por qué? Porque echa la ley, echa la trampa. Ya claro, se sabe más o menos a partir de qué monto suenan las alarmas, entonces en vez de hacer una operación por semana, haces 3 operaciones, le van a buscar la vuelta. Yo creo que lo principal que están dando la señal es, señores, no lo hagan más, ¿sí? Y esa alerta que te están avisando, va a venir seguramente algún tipo de ejemplo en donde van a decir, esta persona compró y vendió, y es muy difícil porque se necesita mucho control, mucha interacción, que no digo que no la haya, pero digo, es mucho trabajo entre lo que es porque, claro, la Unidad de Información Financiera y AFIP, ¿sí? Y los bancos. Las sociedades de bolsa informan a la AFIP tus operaciones, por ende, lo que la sociedad de bolsa dice, alguien trajo peso, compró un bono, vendió un bono, yo le transferí los dólares. Para la sociedad de bolsa es un tema cerrado. Diferente es si esa misma persona vuelve a entrar dinero. Pero ahí tenés 3 instancias de control. La primera es que entra en dólares una caja de ahorro en dólares que no tiene un movimiento constante. O al revés, que sí lo tiene. La tercera es que esos dólares tienen que ser mediante una extracción en efectivo. Por ende, también tenés el segundo control. Y el tercer control es que ingresen pesos no declarados de forma de efectivo a la misma cuenta bancaria. Hay formas de evitarlo. Hay muchas formas. De hecho, hoy la gente que hace ese tipo de operaciones se está exponiendo a una denuncia por parte de AFIP. Vos me decís, compremos en contado inmediato y vendemos en 48 horas, ese rulo está bien. Compremos en un mercado y vendamos en otro, también está bien. Ahora, comprar dólar en blanco y venderlo en negro, en algún momento termina mal. Entonces, yo siempre digo, ese tipo de operaciones no es recomendable hacerlas. Yo sé que la gente se tienta, mira y dice 5%, 10%, 12% de ganancia, pero a la larga eso termina saliendo caro. Y la recomendación es, ese tipo de operaciones no, salvo que seas un especialista en ese tema, pero la gente que está buscando, digamos, mejorar su ingreso, yo no le recomendaría que haga ese tipo de operaciones. Porque además se te duplica. Si vos no te detectan y entras con los pesos que viniste de la cueva, vos tenés, para la AFIP tenés los dólares comprados y además esos pesos ingresados. Por ende, está duplicada tu operación. Claro, y ponele que volvés a comprar dólares. AFIP te va a venir y te va a decir, señor, usted tiene $2.000. Y vos vas a decir, no, yo hice 2 operaciones de 1.000. Sí, pero no podés declarar la primera venta de 1.000. Entonces, para AFIP vas a tener $2.000 en caja de seguridad y eso también genera un impuesto porque vas a tener un problema. Y como yo te digo, ese tipo de operaciones a la corta o a la larga siempre terminan mal. Juan Manuel, por último, hablábamos antes de las tarifas, servicios públicos, todo eso, pero
a ver, el fondo exige que la inflación se vea reflejada en el tipo de cambio, entonces en base a esto puede llegar a haber aumentos en los productos, en alimentos, por ejemplo, de primera necesidad, y en función de esto más peleas con los empresarios por los precios justos. Y sí, el tema de los alimentos es un problema en sí mismo. Primero por el impacto que tiene en la canasta básica alimentaria que tiene el INDEC. Y segundo porque los aumentos que están autorizados están muy por debajo de la inflación y sobre todo de las inflaciones proyectadas para agosto, septiembre y octubre. Lo que se está viendo es que hay muchos sectores empresariales que no están firmando los acuerdos y hay una separación muy importante entre lo que es los supermercados, que de alguna manera adhieren a precios justos, y por otro lado los comercios de cercanía, los chinos, que no están, digamos, alcanzados, y hoy hay una diferencia muy grande entre ir a comprar a un súper e ir a comprar a un comercio de cercanía, lo cual está armando dos mercados y inevitablemente el precio de los alimentos va a continuar subiendo, no solamente porque va a subir, digamos, se está hablando de nuevas paritarias, de reabrir paritarias, sino por el aumento de la energía, digamos, teniendo en cuenta la importancia que tiene la energía en la producción de alimentos, y encima tenemos aumento en los insumos, o sea, no hay forma de evitar el aumento en los alimentos, por todos lados. Y lamentablemente, exactamente, no hay forma de escaparse. Bien, Juan Manuel Carnevale, muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima. Les mando un saludo a todos.